Cuando hablamos del periodo de gobierno de la presidenta Mireya Moscoso, expresidenta, también debemos retomar lo que es la relación que mantenía Panamá con Estados Unidos en ese periodo. Tomando en cuenta que la presidenta Mireya Moscoso tomó posesión el día 2 de mayo de 1999, mismo año en que se completaba el retorno a Panamá, a manos panameñas, del Canal de Panamá, proveniente de la administración estadounidense entre el 31 de diciembre. La propaganda o la campaña política que mantenía la señora Mireya Moscoso trataba de que ella apoyaba la salida de las tropas militares del país, la lucha contra el narcotráfico, lo mismo que su eslogan era nuestro compromiso para el cambio. Ella hablaba, como todos, de una campaña anticorrupción y dedicada a una agenda social que estaba, como dicen, cero atendida por los gobiernos anteriores. El programa que ellos mantenían en Panamá, que quería ser manejado por Estados Unidos, se llamaba Centro Multilateral Antidrogas. Esto lo veían como una excusa para poder mantener lo que eran las tropas militares en Panamá, teniendo así una excusa como para proteger el canal de lo que era el narcotráfico. Entonces, retomando esa época en la cual se fue transferido el Canal de Panamá a manos panameñas bajo la administración de la presidenta Mireya Moscoso, podemos ver entonces cómo su campaña se torna en lo que podemos decir, entre comillas, una total hipocresía, ya que todo lo que ella manifestaba nunca sucedió. Fue uno de los periodos donde se dio la mayor corrupción en el país. En cuanto a los tratados, hubo manejo de información. Ella mantenía una gran relación con los Estados Unidos, sobre todo con el presidente George Bush, por lo cual se entendía que ella estaba trabajando para los intereses de los Estados Unidos y sacarle provecho a ella, a su familia y a los que pudiera tener partícipes del gobierno. Se dio la aprobación de muchos acuerdos bilaterales en ese periodo. Uno de ellos, uno de los que podemos ver como más importantes, el Tratado Salas-Becker, el cual autorizaba a Estados Unidos a abordar en alta mar cualquier nave bajo la bandera panameña en busca de armas de destrucción masiva. Tal cual Panamá tuviese un ejército, cuando Panamá no maneja un armamento, porque Panamá solamente tiene un grupo de policías, no maneja un ejército. Y también de que ellos podían sobrevolar por el país sin permiso, tal cual estuviesen sobrevolando por Estados Unidos en lo que es llamado el espacio aéreo internacional, que no les pertenece a ellos. También lograban que hubiera la entrada de lo que eran las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, y que esto era un aval directo de Panamá. Esto era supuestamente con el propósito de que los delitos internacionales se limitaran bajo dicho acuerdo. En el año 2003 se autorizaron en Panamá y Chile maniobras bajo el programa Panamax, que eran como prácticas bajo adiestramiento para lo que eran las fuerzas militares, y Panamá cooperó con lo que es el Servicio Marítimo Nacional y las fuerzas públicas, y esto hacía vulnerable lo que era el Tratado de Neutralidad Permanente, la que eran lo que hablamos de las fuerzas de defensa o el ejército, las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, que no hicieran ejercicios militares en Panamá, ni tampoco intervinieran en lo que era nada que tuviera que ver con el país, ni mucho menos con el Canal de Panamá. Sin embargo, esto también era una estrategia, porque los países que no cooperaran, porque hubo muchos países latinoamericanos que cooperaron con esto, sin embargo los países que no participaban
eran como que ustedes no nos apoyan, quedan desprotegidos ante cualquier amenaza que les caiga a su país. Entonces, el gobierno, como dije, de Mireya se caracterizó por un gran periodo de corrupción. Ella se basaba en muchas cosas políticas, por lo menos la zona libre de Colón estaba bastante desolada, y ahí fue donde comenzaron también los tratados libres de comercio para entre comillas, mover el comercio. Sí ayudó, pero como vemos, la provincia de Colón mantiene un puerto, mantiene una zona libre, pero es una de las provincias más pobres de Panamá, con todo lo que maneja. Una de las grandes actuaciones que fueron criticadas en este periodo y que se conecta a lo que es su relación con el presidente George Bush fue el atentado que se dio en la cumbre centroamericana aquí en Panamá, cuando los terroristas, y disculpa citar los nombres, Luis Posada Carriles, Guillermo Novo, Pedro Ramón y Gaspar Jiménez, quienes eran requeridos por los gobiernos de Venezuela y Cuba, fueron perdonados, o se les dio el indulto por parte de Panamá, gracias a la presidenta Mireya en su último día de gobierno, lo cual hizo que Venezuela y Cuba rompieran relaciones diplomáticas con nuestro país, ya que era considerado un insulto y era visto como que lo hacía porque el que quería sacar realmente o mandar a matar, se especula, al presidente Fidel Castro era Bush, y estaba utilizando recursos de otros países y terreno panameño para realizar su cometido. También se dieron los casos de las relaciones, porque no fueron muy armoniosas las relaciones entre Panamá en ese periodo de Mireya, porque a pesar de que ella trataba de seguir la misión del canciller, el canciller que salió de esto, de Gabriel Lewis Galindo, no pudo lograr lo que quería Estados Unidos, que era retomar el poder del canal. La devolución de la administración no se pudo lograr, y es por eso que igual no pudo lograr un vínculo más fuerte con los Estados Unidos a pesar de esto. Y esto hizo que Estados Unidos reaccionara removiendo los permisos o las visas a muchos funcionarios del gobierno, como una manera de castigar a los funcionarios panameños. Incluso podemos observar que el interés en Panamá, Estados Unidos siempre en ese periodo estuvo interviniendo a nivel latinoamericano. Aquí en Panamá era por el canal, en Venezuela era el petróleo y en otros lados también. Entonces Panamá era un centro portuario, era el lugar, el centro donde ellos podían realizar todos sus cometidos, así que era muy importante para ellos tener de su parte a Panamá. Mireya se cuidó mucho de guardar su relación con el señor George Bush en este periodo y mantener los acuerdos para estar en paz con ellos, a pesar de que ella sostenía en su campaña que ella se mantenía a favor de sacar todo lo que tuviera que ver con Estados Unidos. En ese mismo periodo también hubo intervenciones de la señora Linda Watt, quien era la embajadora de Estados Unidos en Panamá, la que fue partícipe en la remoción de las visas, lo cual se vio como una gran hipocresía, ya que viendo todas las actuaciones del presidente Bush y que ellos se basan mucho en las leyes, es como decirnos que tú estás diciendo, porque ella lo hizo, se le quitó las visas a estos funcionarios asumiendo o declarando de que cometían actos delictivos de corrupción y que por eso no iban a tener entrada en Estados Unidos, lo cual sin pruebas, que no tenían pruebas, no tenían algo como basarse en que eso estaba pasando. Eso daba a pie o era contrario que ella era decir que ella estaba eludiendo el principio que ellos mantienen como en Mini Miranda, o lo que es de que la persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario. ¿Y qué querían demostrar con esto? Ellos querían demostrar que podemos incluso pasar por encima de nuestras propias leyes para hacerles saber a ustedes en Panamá que aquí mandamos nosotros y que podemos hacer con ustedes lo que queramos, ida y vuelta, cerrándole las puertas para que ustedes no puedan entonces hacer sus cosas.
Por eso es que se dio como que nos quieres ayudar, pero realmente lo que estás haciendo es tratando como de presionarme negativamente para que yo acceda a tus mandatos, porque ella se estaba disfrazando de que yo quiero pelear con Panamá, porque en ese periodo Mireya había estado vetando lo que era la prensa y lo que era la derecho a libre expresión. Cuando se metieron a su casa en Punta Mala, los periodistas, que fue bajo una mala dirección, que se consideró, ella quería meterlos presos y dejarlos presos porque consideraba que era un delito, y esta embajadora peleaba por esos derechos de que eso estaba mal, de que aquí en Panamá hay libre expresión, etcétera, etcétera. Sin embargo, luego de que ella pelea por esto, realiza lo de la remoción de las visas, lo cual era por eso mismo de que tú estás haciendo una cosa, quieres hacerlo bien, pero por lo otro no cumples tus propias leyes. Y esto, entonces, incluso Mireya también, para ello, muchas cosas pasaron para agradar a los Estados Unidos. Y una de estas cosas también fue que no es muy común, y lo conocemos más los que trabajamos en el mundo de call center, de que ella aprobó leyes a favor de los Estados Unidos. Aquí en Panamá removió derechos a los trabajadores, los cuales nosotros los trabajadores de call center no cobramos el domingo como domingo, sino lo cobramos como un día normal. Tampoco se nos aprueba un 2.5 de un día feriado, sino que se nos da un 0.5 y un compensatorio, ya que no se nos removió muchos derechos de lo que tiene la empresa privada panameña o que trabaja aquí en Panamá, que no es Estados Unidos. Por lo cual se nos trata como un país de tercer mundo, pero de bajos recursos, como lo son las Filipinas y otros países como la India, que cobran precios súper bajos por su mano de obra de call center. Ella se dejó confabular, quizás recibió, no sabemos, se especula que recibió recursos o recibió dinero para poder crear estas leyes a favor de los Estados Unidos. Se puede decir que el PPS es como un documento redactado por panameños en el cual se asume la responsabilidad con la ciudadanía y el mundo entero de mantener un país seguro, en donde no se dé la posibilidad de tropas extranjeras dentro del territorio nacional. En su momento, el gobierno panameño le comunicó a Estados Unidos que la propuesta para establecer un marco legal para funcionarios y militares que entraran temporalmente al país en misiones ya sea de ayuda o de adiestramiento a las fuerzas policiales no era aceptable. La propuesta también generó una ola de crítica por los opositores a la presencia de tropas norteamericanas en nuestro país. Pero el gobierno señaló que estaba analizando la propuesta presentada y advirtió que no firmaría por ningún motivo algún acuerdo que lesionara la soberanía panameña. Estados Unidos alegaba que el acuerdo facilitaría como que el personal, cerca de unos 80 barcos de servicios, se abasteciera que en su momento se abastecía de combustible en Rodman, bajarían a tierras panameñas y efectuarían compras millonarias. Ellos decían que estas compras estaban valoradas alrededor de unos 3 millones. El presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Asamblea Legislativa se llamaba Marco Amelio, expresó su complacencia como con la decisión del gobierno panameño de rechazar dicho acuerdo por considerar que no era conveniente ni necesario para Panamá. También decían que Panamá debía ser visitado por comerciantes, turistas e inversionistas que como que inyectaran a la economía panameña, pero no militares que ya no tenían ninguna labor que realizar en Panamá o que no iban a desempeñar ninguna función, por así decirlo. En tanto, el subsecretario general del PRD, Héctor Alemán, consideró también positiva la decisión del gobierno, ya que el acuerdo era nocivo para el país. El Tratado Haliman-Hali-Becker, que fue firmado en el 2001,
bajo el título Soldados de Estados Unidos podrán usar armas y uniformes. Así fue como se le llamó al principio, y el tratado quedó con el nombre Haliman-Hali-Becker, que fue referido al canje de notas fachadas del 19 al 26 de diciembre de 2001, que regulaban lo que eran las materias propias de un tratado internacional, y así quedó inscrito para la historia con el nombre de Tratado Haliman-Hali-Becker. Que también hay una nota que está verbal en la Cancillería, que fue del 26 de noviembre del 2021, al que se referían a las conversaciones entre las representantes de los dos gobiernos concernientes a la provisión de ayuda a Panamá por representantes de las 16 agencias federales de los Estados Unidos que participaban en el mecanismo de coordinación, contaminación ambiental y de respuestas nacionales en el evento de ciertos incidentes de contaminación ambiental y accidentes en el área del Canal de Panamá. También estaban la Agencia de Protección Ambiental, la Guardia Costera y el Departamento de la Defensa. Como daban un resultado de las conversaciones de lo que era la Embajada de Estados Unidos, ellos proponían que el personal de la RNT pudiera estar presente temporalmente en Panamá con relaciones a lo que era la capacitación, ejercicio, la provisión de ayuda en el caso de un accidente, o también que fuera de una actividad que relacionara con los accidentes, y también que se le conceda una condición que fuera equivalente a la que a ellos se le otorga al personal que es técnico y al personal administrativo de la Embajada de los Estados Unidos, que también son conformes a la Convención de Viena sobre las relaciones diplomáticas, que son del 18 de abril a lo que era el año de 1961, que está la Convención de Viena 61, que está la Convención de Viena. También el personal de la RNT se le permitiera la libre entrada a lo que era la entrada y la salida de Panamá, con lo que eran las identificaciones de Estados Unidos y órdenes que fueran de viajes colectivos. También se proponía que las autoridades panameñas adoptaran a lo que eran válidas las licencias o los permisos de conducir expedidos en lo que eran las autoridades estadounidenses, los que eran pertenecientes a la RNT, para la operación de vehículos, y también del personal que estaba autorizado para llevar lo que era el uniforme del gobierno de los Estados Unidos. También estaban para aportar al equipo las armas autorizadas cuando eran requeridas para las tareas, pero en misión específica solamente aquí en Panamá. También estaba que el personal de la NRT les tendría una responsabilidad de respetar las leyes de Panamá y que se abstuvieran de cualquier incompatible situación que pasara. También las autoridades del gobierno de los Estados Unidos tendrían que tomar las medidas necesarias para llevar a cabo con todas las instrucciones que se le había dado. En este caso, entraremos a hablar un poco sobre el convenio Alemán-Subieta-Becker. Alberto Alemán-Subieta firmó como un acuerdo en el cual concurrió como contraparte el Departamento de Estados Unidos de ese país, y en el que involucraba a unas 16 agencias federales del gobierno de los Estados Unidos
de América que participaban en el mecanismo como de coordinación conocido como el Equipo Nacional de Respuesta, o más bien NRT por sus siglas en inglés. Algunas de las 16 agencias federales son la Agencia de Protección Ambiental, el Servicio de Guardacostas, el Departamento de Agricultura, el Departamento de Comercio. Estas son algunas, no se las mencionaré todas ya que son bastante extensas, como bien lo dije antes, son 16. Como se logra percibir, la otra parte contratante es el gobierno de Estados Unidos. Según el encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos, Frederick Baker, su país buscaba como ampliar su cooperación con Panamá en varias áreas a fin de hacerle como frente a la amenaza mundial del terrorismo a través de entidades como el Equipo Nacional de Respuesta, conformado por 16 agencias que incluían el Departamento de Estado y el de Guardacosta, como bien se los mencioné. Alemania Soviética suscribió el acuerdo antes mencionado, que por cierto se formuló en un texto único redactado en el idioma inglés, nada de español. Sobre este particular es relevante indicar que a diferencia como de los particulares, los servicios públicos solo estaban como facultados para hacer aquellas cosas para las cuales estaban autorizadas, por así decirlo. La Constitución panameña tiene establecido que los servicios públicos son responsables ante las autoridades por infracción de la Constitución o de la ley, y también por extralimitación de funciones o por omisión en el ejercicio de estas. El arreglo complementario del 2002 o el Tratado de Salas-Becker del 5 de noviembre del 2002 tiene el propósito de complementar o desarrollar lo que fue el arreglo del 1991, en el cual dispone de un patrullaje en conjunto entre lo que es el Servicio de las Guardacostas de los Estados Unidos y el Servicio Marítimo Nacional en operaciones policiales marítimas. Es nulo por todas las razones apuntadas y carece de eficacia jurídica y se debe ser denunciado según lo que dispone el propósito acuerdo, por lo que es el último, el de Salas-Becker, considerado como el arreglo principal o fundamental y fundamental del no solo por el título del Tratado Salas-Becker admite su carácter complementario del arreglo del 91, sino que tiene el mismo preámbulo y las explicaciones dadas por ambos gobiernos que ratifican el tratado. Da seguimiento y se moderniza el arreglo, al margen de que el acuerdo más reciente y contrario a lo que se firme, pues se van incorporando a las nuevas normas. Uno de estos ejemplos es la incursión de los agentes y las entidades de las naves y aeronaves del servicio de las guardacostas de los Estados Unidos y de otros estados, además de lo que son las fuerzas auxiliares, a invitación de esta potencia unilateralmente, esto dentro de las 12 millas y más allá dentro de la zona contigua, así como lo que fue el espacio aéreo de Panamá. Es claro que el arreglo del 91 se constituye antecedente del Tratado Salas-Becker. El primero es antecedente del segundo, en el sentido de que el concepto del patrullaje pues es un conjunto de contenidos en ambos, pero en lo que resta del Tratado de Salas-Becker es un acuerdo enterante y nuevo, y en cierta forma pues es un sustituto del arreglo del 91. El patrullaje en conjunto, no obstante, una noción que requiere lo que es ascender a una soberanía o a un conjunto o compartido entre lo que es Panamá y los Estados Unidos. El antecedente no reside
en la calidad de las normas, porque en el 91 se intentó frenar la abierta unilateralidad de los Estados Unidos dentro de nuestro espacio jurisdiccional. Y en el año 2002 el Tratado Salas-Becker lo que hace es que abre un ancho camino a la intervención de los Estados Unidos y los otros países en nuestros espacios marítimos y aéreos. Contrario a lo que sostiene el gobierno nacional, el Tratado Salas-Becker incorpora las nuevas normas y las obligaciones. Podemos decir que todas estas operaciones, derechos y poderes de los Estados Unidos y los otros estados ejercerían en los mares territoriales de Panamá y más allá de la misma del acuerdo del Tratado Salas-Becker. Están resistidas de nulidad absoluta y que por ende los Estados Unidos no puede llevar a cabo ninguna de las clases de las actividades marítimas en territorio panameño. Esto de confirmar ese derecho internacional. Mi conclusión va desde lo que se desprende de lo que es una consagrada regla del derecho válida, tanto el derecho interno como el internacional. Siendo así el principal acuerdo de 1991 y lo secundario el Tratado de Salas-Becker, y siendo el acuerdo del 91 nulo. Esto por haber sido suscrito cuando Panamá, esto no era un país que ocupaba militarmente. En todo lo relativo a las operaciones de la marítima del tratado, Salas-Becker también es nulo en toda su nulidad. Ahora bien, con una buena parte de las actividades y áreas pretendemos de que las actividades se andamiaje del marítimo para lo que es la represión del narcotráfico y otros delitos. Y la intervención marítima en las áreas corresponden a lo que es un esquema integrado. Al cesar las operaciones marítimas, tampoco las operaciones aéreas podrán llevar a cabo, de tal suerte que por un lado una proporción del Tratado Salas-Becker es nulo, en tanto por el otro el resto del acuerdo será un cumplimiento imposible. Mi nombre es Milagros de la Espada y me corresponde hablarles sobre la enmienda Escalona-Bolton. El acuerdo Escalona-Bolton del 12 de mayo del 2004 al arreglo complementario del 5 de febrero del 2002 profundiza la cooperación entre las partes a fin de prevenir el tráfico ilícito que incluye la proliferación del mar de armas en destrucción en masa, no quiere decir la ADM. Lo que quiere decir esto es que le confiere a Estados Unidos la potestad de abordar barcos con bandera panameña a fin de determinar si las mismas llevan en su interior armas de destrucción masiva. Estados Unidos y Panamá firmaron un acuerdo que permitirá a inspectores estadounidenses abordar embarcaciones con bandera panameña sospechosas de transportar armas de destrucción masiva o alta tecnología. El presidente George Bush dijo que el acuerdo contribuiría a detener el comercio de armas y materiales mortales y pidió a otras naciones con grandes registros de embarcaciones a seguir el ejemplo panameño. Estados Unidos firmó en febrero un acuerdo similar con Liberia, la segunda nación con el que mayor número de barcos lleva su bandera después de Panamá, que posee más de 13.000 embarcaciones inscritas, embarcaciones que navegan bajo la bandera panameña que de cualquier nación, dijo Bush en comentarios en acuerdos firmados del Departamento de Estado. Este acuerdo significa para los que proliferan con armas un firme mensaje de que las naciones libres del mundo están decididas a proteger sus pueblos, a preservar la paz. El ministro panameño de Justicia, Arnulfo Escalona, describió el tráfico de armas como un cáncer y dijo que esperaba que el acuerdo sirva como
punto de partida para otras naciones del hemisferio que hagan lo mismo. El subsecretario de Estado John Bolton, quien firmó el acuerdo en nombre de Estados Unidos, afirmó que casi el 50% de las embarcaciones comerciales en el mundo están ahora sujetas a inspección cuando existían sospechas de tráfico de armas. El acuerdo con Panamá amplía los alcances con otro ya vigente conocido como el Pacto Salas-Becker, que mi compañera anterior tal vez le haya explicado un poco, que permite a los servicios de guardacosta de Estados Unidos abordar barcos con matrícula panameña en busca de narcotráfico. Este pacto fue firmado en febrero del 2002. Con el nuevo acuerdo, inspectores estadounidenses podrán abordar embarcaciones con bandera panameña en cualquier momento y ubicación en aguas nacionales o internacionales. Ahora vamos a hablar un poco acerca del CMA, o como lo dicen sus siglas, Centro Multilateral Antidrogas. Esta iniciativa nace no de parte de Estados Unidos, sino de los países latinoamericanos, quienes buscaban una manera de armar un plan de acción contra el narcotráfico, que era algo muy fuerte que se estaba dando, ahora está mucho más fuerte, pero en ese momento era como el boom que estaba aquejando a los países. Querían crear un grupo para tener estrategias de buscar lavado de dinero, las narcomafias, la diversidad de lo que era el tráfico de armas ilícito y químicos, sustancias narcóticas, etcétera. Entonces, esto surge, como le dije, de la reunión de países latinoamericanos bajo lo que era la presidencia del señor Ernesto Pérez Valladares en 1998, quien se encontraba un poco reacio o indeciso en cuanto a tomar una decisión de aprobar este acuerdo. Porque primero lo ponían como que esto no es que vamos a dejar una base militar, sino que es un programa en el que vamos a apoyarlos, porque ustedes no tienen un ejército, no tienen una fuerza militar, nosotros los vamos a apoyar en esto. ¿Qué pasa? Que se encontraba en ese entonces todavía el señor canciller Lewis, el Gabriel Lewis Galindo, quien él prácticamente estaba de parte de los Estados Unidos. Él peleaba fuertemente por ver cómo lograba que Panamá aceptara, después de un proceso de invasión, después que prácticamente destruyeron al país, cómo lograba dejar a las tropas todavía en Panamá. Esto entonces, él da la idea de que ya que estamos haciendo este proyecto, entonces vamos a utilizar a las tropas militares para que nos ayuden a cuidar el canal, a estar pendiente de lo que es el narcotráfico, aun cuando después de la invasión los voceros del Pentágono dijeron que ellos pasarían por encima del tratado de neutralidad si era necesario. Ellos en un momento de guerra, ellos hundirían los barcos enemigos y para proteger el canal, entre comillas. Obviamente era para tener la ventaja de tener el canal solamente para ellos. Entonces, la razón por la cual Pérez Valladares titubeaba tanto no era tanto por buscar un beneficio para el país o porque le parecía sospechoso, sino porque él veía que el país, debido a todo lo que habíamos pasado con Estados Unidos, la invasión, etcétera, y todas las cosas, la devolución del canal de Panamá bajo el mandato de Mireya, que ni siquiera le pertenecía porque no fue una lucha de ella, él veía la posibilidad de reelegirse, así que él quería, bueno, como voy a ver si me reelijo, voy a ir a lo que quiere el pueblo. No fue, sino habían en juego muchas cosas que podían afectar en Panamá. Sobre todo que había muchos funcionarios de Estados Unidos que eran protegidos por acuerdos federales, le daban inmunidad a dichos funcionarios y ellos podían hacer lo que quisieran en Panamá, pasar por encima de las leyes, no se les podía hacer nada. Este acuerdo incluso nos negaba la posibilidad de que si pasaba algo que no nos gustara, de poder pelear por eso, de poder sacarlos, de poder quitar eso. ¿Y por qué era esto? Porque Galindo les decía, bueno, yo les voy a alquilar a ustedes el terreno para que ustedes pongan sus bases militares. Ellos no querían pagar por eso. Ellos querían estar aquí
con un supuesto propósito, restringir las zonas igual como estaban antes, tener zonas para ellos exclusivas, incluyendo Playa Venado y las zonas de Howard, y hacer sus maniobras y sus pruebas y sus cosas aquí en un terreno fuera de su país. Entonces, hubieron muchas negociaciones, este acuerdo incluso se salió de las manos y fue negociado entre distintos países como Brasil, con los vicecancilleres de Brasil, Colombia y México en Panamá. Sin embargo, como que fue publicado sin permiso por el periódico de la capital mexicana, el Excelsior. Y allí fue donde muchos panameños y otros países vieron como que, ok, este acuerdo no nos conviene ni siquiera a nosotros porque no nos permite ni siquiera intervenir a nosotros si no estamos de acuerdo con Estados Unidos. Y se fue más a discusión, hubo muchos involucrados como Tomás McNamara, el embajador, que incluso él no estaba de acuerdo porque decía como que Estados Unidos estaba pasando un poco con tal de recoger el canal nuevamente o llevarlo nuevamente a su poder. Él consideraba que ya estaba yendo muy lejos. El canciller Arias también estaba de acuerdo. O sea, había muchas personas que veían como que venimos de un proceso de invasión, no es muy prematuro volver a hacer negociaciones de este tipo y tenerlos aquí todavía en el país. Entonces, hubieron muchos comunicados, muchas publicaciones en base a esto, y se hablaba de que había una problemática entre la comunicación de Estados Unidos y Panamá, debido a que no se ponían de acuerdo para lograr que el objetivo, ellos querían entrar en Panamá con la excusa de que los vamos a defender del narcotráfico, vamos a hacer lo mismo que hacemos en nuestro país, mira que nosotros acá estamos con un control total y acá no nos entra cualquiera, nosotros vamos a hacer lo mismo con ustedes. Todo esto viene de la parte de Concini y de todos estos acuerdos que ellos veían que no les estaban saliendo como ellos querían, entonces ellos necesitaban entrar de una manera u otra, pero había mucho hermetismo en este tratado porque ellos no querían que se publicara qué acuerdos estaban llegando, ya que para ellos era muy importante poder confabular y lograr que se diera esta negociación y ellos tratar de volver entonces a tomar el canal en su poder. Volvemos entonces a lo que es lo que ya vimos, el Tratado de Neutralidad. Este CMA violaba el Tratado de Neutralidad. El Tratado de Neutralidad nos dice que tiene que haber un libre tránsito en el canal y la desmilitarización extranjera. No pueden estar las bases militares en Panamá. No tiene sentido, no hay razón, no hay motivo. Por ende, eso era contrario a lo que ya veníamos discutiendo o a lo que ya teníamos negociado. Ellos pretendían legalizar intervenciones en asuntos internos y externos de Panamá bajo la excusa nuevamente de que Panamá necesitaba un cuerpo de defensa, y esto era lo que trajo los tratados bilaterales en los fundamentos de la política panameña de seguridad, que era una exigencia del Pentágono, ni siquiera de nosotros aquí en Panamá. Entonces, esto fue un periodo bastante crítico, porque ¿qué pasaría si nosotros no tuviéramos ese tratado de neutralidad que nos protege en cierta manera? Si nos ponemos a pensar, para que Estados Unidos no entre nuevamente a invadirnos como lo hizo. ¿Qué pasaría si no tuviésemos estos acuerdos que Torrijos muy calmadamente, muy inteligentemente negoció con este país para lograr un consenso que te mantienes en tu lado y yo hago lo mío sin que tú intervengas? Probablemente tuviéramos una segunda invasión con tal de ellos arrebatarnos el canal, o destruirían el canal, no sabemos. Entonces es importante, compañeras, que no olvidemos la historia, porque el pueblo que no sabe de su historia o la olvida está obligado a repetirla. Y esto es crítico porque estamos hablando, somos un país muy pequeño, somos un país que
que no tiene una fuerza militar, no tiene un armamento como defenderse, a pesar que Estados Unidos siempre quiere tratar de como inventar o decir que aquí, tener una excusa para utilizar su fuerza. No tenemos ese armamento ni ese tipo de defensa, ese cuerpo, esa cantidad de personas en el ejército para poder combatir, pero somos un pueblo fuerte, un pueblo que cuando decide logra lo que quiere. Así tengamos que morir, debemos dar la cara por nuestro país. Esto no va para mejor si no nos ponemos en pie por la lucha, porque estamos viendo lo mismo en los tratados. Ellos siguen bajo puertas, muchas negociaciones que se dan, que por cierto no involucran devolución de las fuerzas militares a Panamá, pero sí tenemos que cuidar de que ellos no pongan manos en nuestros recursos, en nuestras áreas protegidas, no vender nuestro país, Panamá, para los panameños.